Breve introducción musical épica. Ok, vamos a empezar con una pregunta que parece simple, pero que es clave para toda esta historia. ¿Qué es lo que de verdad define a un héroe? A ver, si lo pensamos, casi siempre nos imaginamos a alguien con una fuerza increíble, ¿no? Alguien valiente, que se enfrenta a monstruos, como si hubiera nacido para ser grandioso. Pero, ¿y si nos estamos equivocando? ¿Qué tal si el verdadero heroísmo no se trata de ser perfecto, sino de todo lo contrario, de recorrer un camino larguísimo y súper doloroso para buscar redención después de haber hecho algo imperdonable? Pues bueno, justo de eso se trata esta historia, la de cómo Hércules se convirtió en la leyenda que conocemos. Y no fue solo por su fuerza, sino por su arrepentimiento. Es una leyenda que se forjó peleando contra monstruos, sí, pero sobre todo en la batalla más dura, la que luchó contra sí mismo y contra una culpa que casi lo destruye. Para entender todo, tenemos que ir al principio de todo, a un nacimiento que, desde el vamos, estuvo marcado tanto por los dioses como por una maldición. Y todo arranca con una de las famosas trampas de Zeus. Resulta que se hizo pasar por el rey Anfitrión para estar con la reina Alcmena, y de ahí, pues, concibió un hijo. La cosa es que esa misma noche regresa el verdadero Anfitrión, y también concibe un hijo. El resultado, nacen dos gemelos. Pero uno, Hércules, es hijo de un dios, y el otro, Íficles, es hijo de un mortal. Como se podrán imaginar, Hera, la esposa de Zeus, estalló en furia, y su venganza fue inmediata. Primero hizo todo un truco para retrasar el nacimiento de Hércules y adelantar el de su primo, Euristeo, solo para que éste se quedara con el trono que le pertenecía a Hércules. Pero eso no fue suficiente para ella. No. Envió dos serpientes venenosas directito a la cuna de los bebés. Y aquí es donde vemos por primera vez de qué estaba hecho. Porque Hércules, siendo apenas un bebé, en lugar de asustarse, ¿saben qué hizo? Simplemente agarró a las serpientes, una en cada mano, y las estranguló. Así nomás. Una demostración increíble de la fuerza divina que ya tenía. Pero Hera no se iba a rendir tan fácil. Su venganza apenas comenzaba y lo que hizo después fue tan cruel que desató la tragedia que marcó a Hércules para el resto de su vida. Y acá es donde la historia se pone muy oscura, porque ¿cómo un héroe puede terminar convirtiéndose en un monstruo? Hera le lanzó una maldición terrible, una locura que lo consumió por completo. En medio de ese delirio, Hércules creyó que estaba luchando contra enemigos, contra bestias, pero en realidad estaba asesinando a su esposa y a sus propios hijos. Cuando la locura se fue y volvió en sí, se dio cuenta del horror. La sangre en sus manos era la de su familia. Completamente destrozado, Hércules se fue, se exilió. No podía vivir con lo que había hecho. Desesperado por encontrar una forma de limpiar su alma, de expiar esa culpa, fue a consultar al famoso oráculo de Delfos. Y la respuesta que recibió fue esta orden, una orden divina que se convirtió en su única esperanza de purificación. Y así es como llegamos a los famosos 12 trabajos. Pero ojo, que quede claro, estas no eran aventuras para buscar fama o gloria. Eran castigos, actos de penitencia. Y para colmo, fueron diseñados por su primo Euristeo, el que le robó el trono, quien se aseguró de que fueran prácticamente imposibles. 12. Nada más y nada menos que 12 tareas para intentar limpiar un alma manchada por un crimen que no tiene nombre. Miren esta lista. Es básicamente un grandes éxitos de las peores pesadillas del mundo antiguo. Había de todo, bestias que no podían ser heridas, tareas que iban contra toda lógica e incluso misiones que lo obligaban a desafiar a la mismísima muerte. El primer trabajo, por ejemplo, fue el del león de Nemea. Y no era cualquier león, ¿eh? Su piel era impenetrable. Las flechas y las espadas simplemente rebotaban. Cuando Hércules se dio cuenta de que las armas no servían para nada, ¿qué hizo? Pues se fue a los golpes, mano a guerra con la bestia, y lo estranguló con su propia fuerza. Y después, usando las garras del león, le quitó la piel y se la puso como armadura. De ahí viene su look tan característico. Pero no todo era pelear contra monstruos. Algunas tareas tenían otro objetivo, la humillación, como la de limpiar los establos de Augías. Imagínense,
30 años de suciedad de miles de animales y tenía que limpiarlo todo en un solo día. Claramente, Euristeo no solo quería que fracasara, quería verlo humillado. Pero Hércules volvió a demostrar que era mucho más que músculos, era pura astucia. En vez de ponerse a limpiar con una pala, que hubiera sido imposible, pensó en algo mucho más grande. Usó su fuerza para desviar el curso de 2 ríos. ¡2 ríos enteros! Los hizo pasar por los establos y la corriente se llevó toda la suciedad en unas pocas horas. ¡Un genio! Ahora vamos con uno de los trabajos más ingeniosos: robar las manzanas de oro. Estas manzanas estaban en un jardín secreto custodiado por un dragón, nada menos. Hércules sabía que no podía hacerlo solo, así que buscó ayuda. ¿Y a quién acudió? Pues al titán Atlas, el único que podía entrar a ese jardín porque sus hijas eran las que lo cuidaban. El problema era que Atlas estaba un poco ocupado, sosteniendo el peso del cielo sobre sus hombros. Hércules le hizo una oferta. Oye, yo te sostengo el cielo un rato si tú me traes las manzanas. Atlas aceptó. Pero, claro, cuando Atlas volvió con las manzanas y sintió lo que era ser libre de nuevo, no quería volver a su castigo. Así que intentó la gran jugada. ¿Sabes qué? Yo mismo le llevo las manzanas a Euristeo. Tú quédate ahí sosteniendo el cielo para siempre. Y por un segundo parecía que Hércules había caído en la trampa. Pero una vez más, Hércules usó la cabeza. Le dijo a Atlas: me parece una idea genial, pero aguanta el cielo un segundito, no más para que me pueda acomodar la capa que me está molestando. Y el titán, muy ingenuo, cayó redondito. En cuanto Atlas volvió a cargar el cielo, Hércules agarró las manzanas y se fue. Le pagó con la misma moneda. Engañó al que lo quiso engañar. Y llegamos al último trabajo, el más increíble y peligroso de todos. Tenía que bajar al mismísimo inframundo y capturar a Cérbero, el perro de 3 cabezas que cuida la puerta del reino de los muertos. Y las condiciones eran una locura. Primero, entrar al mundo de los muertos, que ya es bastante. Segundo, pedirle permiso al propio Hades, el dios del inframundo. Y tercero, y quizá lo más difícil, dominar a esa bestia infernal solo con sus manos, sin usar ningún arma. Y lo logró. Hércules bajó al inframundo, dominó a Cerbero y se lo llevó a Euristeo. Cuentan que el rey se asustó tanto al ver al monstruo que se escondió en una tinaja de bronce. Después de esa humillación final para su primo, la penitencia de Hércules por fin había terminado. Así se cierra el círculo de su viaje. Empezó como un semidios marcado por el odio de una diosa. Se convirtió en un hombre atormentado por el peor crimen imaginable. Y terminó como un héroe que, a través de 12 pruebas imposibles, no solo consiguió su perdón, sino que de paso limpió el mundo de un montón de monstruos y se convirtió en un protector de la humanidad. Hércules por fin era libre, con el alma limpia. Pero queda una última pregunta en el aire. ¿Fueron estos 12 trabajos el final de su historia? ¿O fueron la prueba de fuego que lo transformó, que lo forjó en un héroe de verdad, uno digno de ser recordado para siempre? Porque su leyenda, la gran leyenda de Hércules, en realidad apenas estaba comenzando.